esto es principios del 20 y esto es mediados del 20, se van entremezclando. Lo que está pasando en todo esto son las transformaciones de tipo social, histórico y económico que van afectando a América Latina. Y especialmente el periodo entre 1880, como decíamos el otro día, y 1920, básicamente, que es el periodo de lo que llamamos el entresiglo, ¿verdad? Entre el siglo XIX y el siglo XX, son los momentos donde se van definiendo y donde se van transformando más todas estas discusiones. Habíamos hablado, cuando hablábamos del naturalismo en Argentina, por ejemplo, de la influencia que tuvo la inmigración en el desarrollo de la literatura, ¿verdad? De la visión social de la literatura. Cuando hablábamos del modernismo, estábamos hablando también de la importancia que trae la burguesía, la emergencia no solamente de una clase social nueva en términos económicos, sino que también una clase social que vive en la ciudad, ¿verdad? La ciudad versus el campo. Esta dicotomía de ciudad-campo a principios del siglo XIX era representativa de qué dicotomía de la que hablamos cuando hablábamos del romanticismo. En relación también lo habíamos dicho a Argentina. ¿Se acuerdan? El Facundo, Sarmiento. ¿Eso es gauchesco? El estilo gauchesco era también parte de ese debate, de esa discusión entre qué dos mundos. Iba a decir la civilización. La civilización y la barbarie. La ciudad es la civilización, el campo es la barbarie. Eso en la época romántica. En la época naturalista y después de la época naturalista, en el regionalismo, ¿verdad? Lo que empieza a verse en esta dicotomía ya no es tanto esa noción de civilización versus barbarie como de desigualdad social. La ciudad se convierte entonces en el centro de poder, ¿verdad? En el centro de la crítica hacia la oligarquía, y el campo se convierte en el espacio donde las tensiones sociales del país van a tener lugar. Usted dijo aquí, permiso, usted dijo que en la ciudad y el campo, ¿eso era romanticismo? No, civilización y barbarie es romanticismo. Ciudad y campo ya se convierte después en un espacio de debate, en un escenario, let's put it this way, in the stage, para el debate social de la literatura. Pero esto es en relación a la prosa. Entonces, todavía ahora nos vamos a quedar enfocándonos en la poesía. Y yo les sugiero que en este momento, ¿verdad? A partir de hoy, cuando estén pensando en el contenido de la clase, ya empiecen a pensar en esta dicotomía entre prosa y poesía, ¿verdad? Porque va a haber una diferencia bastante grande y al mismo tiempo bastantes espacios de comunicación, ¿verdad? Entre los dos. Hoy y esta semana y un poco la semana que viene vamos a enfocarnos en la poesía. Darío,
¿verdad? Es el principal representante de la primera etapa del modernismo estético. Sonatina, la princesa está triste que tendrá la princesa, es un ejemplo de ese modernismo estético del que nos habla, ¿verdad? Que se define en Garganigo y en Chan como la primera etapa del modernismo. La Oda a Roosevelt es una representación de la segunda etapa del modernismo, que es el mundo novismo. Y que se caracteriza por qué cosa habíamos dicho, ¿verdad? Decíamos, Sonatina es representativa de la primera parte, 1880 hasta, digamos, 1898, hint, hint. Y el mundo novismo, ¿cómo transforma al modernismo? ¿Qué añade al modernismo, a este modernismo tan estético, el mundo novismo? ¿Qué hay en la Oda a Roosevelt que no hay en la Sonatina de Rubén Darío? Incluyen la idea americana. La idea americana, no solamente americana en términos de lo estadounidense, lo latinoamericano, ¿verdad? Habíamos dicho, surge este concepto de lo latinoamericano enfrentado a lo norteamericano, ¿verdad? A lo americano del norte o a lo europeo del norte, ¿verdad? Surge una gran preocupación con la realidad americana.